Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. En este programa, Dialogando con el Padre Raúl, vamos a tratar de desarrollar un tema que considero que es de mucha importancia, especialmente para estos días que nosotros vivimos como católicos. ¿Cuál es el tema? El tema es que se nos ha venido licuando la doctrina de la Iglesia Católica. Se nos ha venido descafeinando, se nos ha venido disolviendo. Entonces, todo el mensaje de Cristo Jesús se está poniendo en entredicho. Su enseñanza es bastante dudosa, según algunos, que lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en algún momento, pues eso se puede reinterpretar de acuerdo a los contextos y el mundo cambiante en que vivimos. Pues bien, entonces yo quiero en este diálogo con usted, querido amigo que observa este video, darles a ustedes unas bases fundamentales que no pueden desconocer para que entiendan dónde está el problema. Miren, no nos debemos asombrar por las dificultades que la Iglesia Católica tiene hoy. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre ha tenido dificultades, ya sea adentro de ella o por fuera, especialmente por las persecuciones, las incomprensiones y los ataques que la Iglesia sufre. Desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, las persecuciones eran tremendas. Pasamos al siglo X, dificultades enormes. Pasamos al siglo XIV, ni se digan. Pasamos al siglo XVI con todo este problema de Martín Lutero, imagínense. Y llegamos al siglo XX y XXI y es donde esto está caliendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto los problemas que ha tenido la Iglesia Católica han sido más bien desde fuera, por ataques, incomprensiones, persecuciones desde afuera hacia adentro, ¿no? Ahora el problema es mucho más agudo, es de adentro, es desde adentro donde está el problema y la situación es que no se sale. En la antigüedad el problema podía empezarse a gestar desde adentro, pero aquellos que se oponían a la enseñanza de la Iglesia, pues se salían o la Iglesia los expulsaba, ¿no? O aquellos que venían a atacar desde afuera, pues la Iglesia los sabía asumir. Ahora la cuestión es más compleja porque resulta que son los mismos católicos los que están en conflicto. Y resulta que los mismos católicos, es decir, el pueblo laico, el pueblo raso, el católico de a pie, ¿no?, se encuentra en conflicto, es decir, en choque, en cisma, ¿no?, en conato de cisma, porque vienen corrientes desde arriba, desde el alto clero, ¿no?, desde el mismo vértice de la Iglesia Católica, pues vienen suscitándose una serie de imprecisiones a nivel doctrinal, confusiones a nivel de enseñanza, de planteamientos morales que no son los que ha venido enseñando la Iglesia Católica. Y todo esto, pues, hombre, que ha venido desde las altas jerarquías al pueblo raso, pues confunden al pueblo de Dios y por eso hay enfrentamiento. Este video que estoy desarrollando tiene mucha unidad y conexión con el video anterior. Pero aquí quiero pues ampliar en este diálogo qué es lo que está pasando. Miren, resulta que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, llamó a Pedro, quiso construir una iglesia sobre Pedro, sobre la fe de Pedro, ¿no?, sobre los apóstoles. Dijo que iba a edificar su iglesia. Entonces, como es su iglesia, entonces Él la va a cuidar, la va a apacentar, la va a acompañar, la va a orientar, la va a corregir, la va a sanar, ¿no? Entonces, Él como buen pastor, porque es su iglesia. Muy bien. Y en esa iglesia
entonces, como es suya, ha dejado un magisterio, ha dejado una enseñanza, ha dejado una doctrina, dejada a Pedro y a los apóstoles. Bien. En la medida que fueron pasando los años, entonces esa doctrina se fue transmitiendo de manera oral y años posteriores se fue consignando por escrito. Entonces es lo que llamamos nosotros la Biblia. Ya existía un canon bíblico en el Antiguo Testamento y con la tradición y con los escritos del Nuevo Testamento, entonces se formó pues la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en plenitud. Bien, esa enseñanza entonces es lo que se llama el depósito de la fe. Esa enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Esa enseñanza que fue muy clara y que está contenida en la Biblia y en la tradición de la Iglesia Católica. Bien, resulta que los apóstoles murieron, a los cuales les fue dejado ese depósito de fe. Bien, pero entonces ese depósito de fe se fue transmitiendo. ¿A quiénes? A los sucesores de los apóstoles, es decir, a los nuevos obispos y sacerdotes. Bien. El depósito de la fe, es decir, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces siempre se ha venido custodiando, salvaguardando por la Iglesia Católica, por su jerarquía, es decir, por el Papa y los obispos. Bien. Y la fe se sostenía precisamente por esa predicación que expresaba ese depósito, esa enseñanza. Muy bien. Cuando fueron pasando los siglos, apareció un señor llamado Martín Lutero y entonces empezó a cambiar la doctrina, ¿no? Por eso lo que llaman la reforma protestante. Yo creo que más bien la revuelta protestante, porque junto con Lutero se adhirió Calvino, Zwinglio, Erasmo, Knox, Enrique VIII, entre otros. Pero estas personas, al fin y al cabo, se salieron de la Iglesia Católica y formaron pues los grupos protestantes, ¿no?, las iglesias no católicas que conocemos en el día de hoy. La cuestión es esta, entonces, que la Iglesia ha venido quedando fracturada, debilitada, quedó muy fracturada después de ese cisma en el siglo XVI, año 1517 concretamente. Entonces, como la Iglesia quedó fracturada, entonces apareció el Concilio de Trento, tratando de reconstruir, de restablecer, ¿no?, de orientar a la Iglesia Católica en virtud de esa fractura que tuvo. Sin embargo, quedaron algunos vestigios dentro de la misma Iglesia, ¿no? Apareció el siglo XVI, XVII, y ahí el mensaje también empezó como a desvirtuarse de una manera muy velada. La cuestión es que hoy, en el siglo XXI, eso que se empezó a incoar en el siglo XVI y siglos posteriores, concretamente siglo XVIII y XIX concretamente, en el siglo XXI que estamos iniciando, apenas en el 2018, entonces es cuando se ha venido como viendo lo que se empezó a sembrar años, siglos atrás. ¿Y qué es? Que la doctrina, es decir, el depósito de fe, se empieza a licuar. Es decir, las verdades de fe, las verdades dejadas por nuestro Señor Jesucristo, empiezan a ponerse como en entredicho. Por ejemplo, que la homosexualidad y el adulterio de alguna manera expresan algunos valores, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Que los casados, divorciados y vueltos a casar después de algún discernimiento y compañía de algún sacerdote, en algunos casos podría darse la posibilidad de que de pronto lleguen a poder comulgar y recibir el cuerpo y sangre de Cristo. En adulterio, eso se llama adulterio. Ahora se llama, ¿no?,
una situación irregular. Ojo lo que dicen, que después de la pareja objetivamente está en pecado, en adulterio. El pecado es objetivo, pero si se tiene un buen discernimiento y un acompañamiento adecuado por un sacerdote u un obispo, si la pareja llega a darse cuenta que no está prácticamente en pecado según su conciencia, puede acceder a la comunión. Es decir, que lo que el Señor Jesucristo dijo, que el que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, hoy eso ya como que no es así. Antes el adulterio era pecado, antes el ejercicio de la homosexualidad era pecado, antes la fornicación era pecado y hoy no es pecado, simplemente son situaciones, errores, todo el mundo puede cometer alguna equivocación, son situaciones psicológicas, condicionamientos que hacen que la persona haga esto o lo otro. Entonces, como usted se puede dar cuenta, toda esa doctrina, esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces viene a disolverse, ¿no? Lo mismo, que el infierno no existe, que el purgatorio no existe, que el diablo no existe. Es decir, todas esas verdades de fe que están consignadas en la Sagrada Escritura y en la tradición, hoy vienen a ponerse en entredicho. Es decir, que lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles y se ha venido enseñando a lo largo de los siglos, hoy ya no es así. Entonces, hoy se pueden cambiar, hoy hay que mirarlas con otro enfoque, que el dogma también puede reinterpretarse y cosas de esas. Como puede darse cuenta usted, querido católico, si las cosas son así, llega un momento a entenderse que entonces ese depósito de fe que fue transmitido por los apóstoles y que fue dejado por nuestro Señor Jesucristo a estos apóstoles, quiere decir que en últimas la palabra del Señor, pues no, como que no tiene fuerza. Parece ser que nuestro Señor Dios, no, en la persona de Cristo Jesús, simplemente nos está mostrando a un Jesús muy bonachón, un hombre muy querido, un hombre muy simpático, un hombre que hablaba con mucha versatilidad, con unos criterios novedosos para su momento, con una personalidad encantadora. No, ese fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que entonces Él enseñó en aquella época, pues hay que olvidarlo. Pues sí, Jesucristo sí fue un hombre muy interesante, ¿no? Entonces llegan a quitarle también a Cristo Jesús la realidad de Dios. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Tiene esas dos sustancias, la divina y la humana, lo que llama la hipóstasis, en términos teológicos. Pero como no trata de enredarlo a usted, entonces sí quiero que usted observe cómo toda la doctrina se ha venido empantanando. Jesucristo no es Dios, sino un personaje muy simpático, muy inteligente. Los pecados, pues hoy no son pecados porque hay que mirar ciertos condicionamientos, hay que mirar según un discernimiento profundo que tal vez las realidades no es, que Jesucristo solamente es misericordia, que el diablo no existe, que el purgatorio no existe, que Jesucristo no multiplicó panes y peces, etcétera, etcétera. Entonces, al usted escuchar a un teólogo o a un sacerdote que tiene este tipo de pensamientos, entonces usted que tiene una fe firme en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le puede suceder? ¿Qué puede pasar en usted? ¿Qué es lo que puede empezar a nacer en su corazón? Y aquellas personas que son aquellos también católicos, por lo menos jurídicamente, ¿no? Y que están de acuerdo con este tipo de pensamientos tan novedosos, ¿no? Pero y contrarios al depósito de la fe y a la doctrina, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que se está pasando. ¿Qué? Cisma, división. Los sacerdotes hoy en día no predican mucho esto. ¿Por qué? Porque consideran al pueblo de Dios un tonto, como que no razonara el pueblo de Dios. Cuando el clero toma café, ¿no? Y te toman algunos drines por allí, entonces dicen, esto no hay que ponerle mucha atención a la gente, simplemente pues contate que hablemos de amor, del Evangelio de nuestro Jesucristo. Entonces dicen, pero es un segundo, es que el Evangelio de nuestro Jesucristo es un Evangelio completo, porque el Evangelio de nuestro Jesucristo empieza con esto, ¿no? Conviértanse y crean en el Evangelio. Así empieza nuestro Señor Jesucristo su vida pública.
conviértanse y crean en el Evangelio. Precisamente en esta cuaresma que acabamos de pasar, en esa Semana Santa que acabamos de experimentar, vemos todo el proceso de conversión, de arrepentimiento. Vemos esa semana de pasión y dolor para que nuestro Jesucristo resucitara, para que viviera esa Pascua y que esa Pascua nos bañe y nos impregne a todos nosotros. Pero entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no simplemente es Pascua, es una vivencia de pasión, de dolor. Eso es lo que se llama arrepentimiento, conversión. ¿Por qué algunos sacerdotes, algunas personas, catequistas, y todo venido desde el vértice, simplemente nos quieren mostrar la parte de la resurrección, de la Pascua, y no de la pasión? Entonces, cuando se dice este tipo de cosas, entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? No, es que el Padre debería hablar más de misericordia. Es que el Padre debería tener más en cuenta la esperanza. Es que parece ser que el Padrecito no está predicando bien, sino es de esos profetas de catástrofes y de cosas espantosas. No, 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 no. Por el contrario, se trata es de decirle a la persona, hermano, usted despierte, querido católico, ¿dónde está usted? ¿Dónde tiene sus piececitos? Abra este caletre que el Señor le regaló y mire lo que está pasando en la Iglesia Católica. Sí, nuestro Señor Jesucristo es esperanza, amor, ternura, misericordia, perdón, acogida. Claro que nuestro Señor Jesucristo es eso. Pero no se olvide que nuestro Señor Jesucristo también nos dijo que nos mandaba como ovejas en medio de lobos. Y si lo dijo, por algo lo dijo. Entonces, ¿usted cómo quiere quitar eso? ¿Ve? Es que se nos aguó el mensaje evangélico. Solamente se están tomando algunas cosas del mensaje evangélico y se están desconociendo otras. ¿Sí ve? Eso es lo que yo quiero transmitirle a usted en este programa, dialogando con el Padre Raúl. Que usted analice, que usted piense, que usted observe y que usted escuche cuando usted dialoga con los jóvenes, cuando usted dialoga de pronto con alguno de sus hijos, cuando usted misma dialoga con su esposa o su esposo, cuando usted habla con algunos compañeros del trabajo. Simplemente mire en qué posición está la iglesia y toda la enseñanza magisterial se está desvirtuando. Entonces, piense usted en lo siguiente, ya para terminar, si el lenguaje de Jesucristo, es decir, su doctrina, es decir, el depósito de la fe que ha venido custodiando la Iglesia Católica es cuestionable, susceptible de cambio, es decir, el dogma como que se ablandó, entonces, ¿en qué queda la palabra de nuestro Jesucristo? Parece ser entonces que Él no es el camino, la verdad y la vida, sino que empieza a ser uno de los caminos, algunas verdades para ofrecer alguna vida. Y es ahí donde nos quieren meter. Por eso nuestro Señor Jesucristo está entre tantos, ¿no? Entre un Buda, entre un judío, entre un musulmán y el niñito Dios ahí, como que las religiones, todas las religiones son iguales, como que lo importante es que nos toleremos, que no nos hagamos daño, que todo está muy bonito y que cantemos a la rueda, rueda de pan y canela. No, no, por ahí como que no es la cosa. Si usted es un católico serio, estudie historia. Si usted es un católico serio que ama a su iglesia, estudia el catecismo de la iglesia. Si usted es un católico serio que ama a sus hermanos, entonces lea la Biblia. Y entonces usted va a empezar a darse cuenta qué es lo que ha venido enseñando la iglesia, qué es lo que la iglesia ha venido custodiando y cuál es el fin último que ha querido Cristo Jesús para nosotros, precisamente la salvación eterna. Pero si se desvirtúa el mensaje, causado precisamente por alguien que no es amigo de Dios, entonces esa enseñanza al ablandarse, al desvirtuarse, pierde todo su valor y todo su poder. Entonces le va a quedar a usted muy difícil alcanzar y reconocer que el camino es Cristo Jesús, que la verdad es Cristo Jesús y que la vida la da Cristo Jesús. Si usted desconoce eso, entonces usted puede más bien pensar que el camino es Buda
o es Krishna, o es Lao Tse, o es Alá con su profeta Mohammed. Y no es por ahí. Entonces, esté alerta, esté atento, piense bien cómo son las cosas, ore, no hay por qué alarmarse ni preocuparse, pero sí por qué estudiar, por qué preguntarse muchas cosas. No se trata de hacer terrorismo, sino se trata de poner los pies en la tierra, porque si nosotros somos creyentes católicos, el Señor habló que existía el demonio. Y ese demonio está haciendo algo bien complejo, bien difícil dentro de la iglesia. Y que nosotros como creyentes no lo vamos a permitir porque tenemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo que el Señor dejó aquí. Pero el daño sí lo están haciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar para que como buenos católicos podamos ilustrar y orientar a tantas personas que necesitan conocer cuál fue la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo aquí entre nosotros. Querido amigo, espero que usted haya tomado esta sencilla charla como elementos que le ayuden a usted al discernimiento dentro de la iglesia para su vida de fe como buen católico que creo que es. Que el Señor lo bendiga, que pase un buen día, nos vemos en otra oportunidad.